Continuamos con nuestro último segmento de Pico a Pico y esta semana tenemos un invitado desde Cuenca. Cris, porfa, ¿quién tenemos esta semana? Sí, hoy tenemos un invitado súper especial. Estamos aquí con David Fajardo Torres. Él es defensor de los derechos de la naturaleza, incluidos los derechos de las especies humanas, integrante de Yas Unidos, Huangodelic y coordinador del Cabildo por el Agua de Cuenca. Bienvenido, David. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Chris, y muchas gracias, Shady, por la invitación. Es un gusto y un honor poder ser parte de este espacio. Igual el gusto es nuestro, David, qué bueno que puedas acompañarnos. Y esta semana teníamos un tema pendiente porque ya la semana anterior dijimos que íbamos a hablar acerca de la consulta popular por el agua que se dio en Cuenca. Ya sabemos un poquito los resultados, pero queremos empezar por el inicio, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito qué se hizo o cuál fue el proceso de todas estas comunidades que apoyaron una un proceso de consulta popular por el agua. No sé si nos puedes comentar un poquito el contexto en el que se desarrolló esto y vamos a ir conversando al respecto. Claro que sí. A ver, primero, para comentarles al respecto, es muy necesario mencionar que en Cuenca y en general en muchos lados del Ecuador existe una larga data, una historia larguísima de resistencia por los territorios, por el agua, por la naturaleza, frente a la imposición de actividades mineras, que son decisiones que se han tomado desde el centralismo, inobservando pues prácticamente los derechos de las comunidades, las realidades que existen en cada uno de estos territorios, realidades culturales, económicas, sociales e incluso espirituales, ¿no? Esa conexión que tienen las comunidades con la naturaleza, pues es una conexión espiritual profundísima y que tiene que respetarse, y justamente eso es lo que se ha inobservado. Y de ahí pues surge esta resistencia larguísima. Y parte de esa resistencia ha sido pues pensar distintas estrategias que permitan lograr los objetivos para la defensa de la naturaleza y del agua. Una de estas estrategias ha sido el tema de la consulta, de las consultas populares. ¿Por qué la consulta? Primero porque es un instrumento de democracia directa, es decir, las personas podemos tomar decisiones que competen al Estado y estas decisiones son vinculantes y de inmediato cumplimiento, es decir, tienen efectos inmediatos, tienen que cumplirse sí o sí, y además se cumplen con base en las competencias que tienen los distintos niveles de gobierno. Y eso pues es sumamente importante. Luego está el hecho de que los proyectos mineros y en general las actividades extractivas generalmente, de hecho la totalidad de veces, lo que hacen es justamente vulnerar este derecho a la consulta previa que tenemos las comunidades, que tenemos los pueblos, que tenemos las personas. En el caso del Ecuador tenemos la consulta previa libre e informada, que es para pueblos, comunidades, naciones, pueblos, comunidades, comunas y nacionalidades alrededor del Ecuador. Pero también tenemos la consulta ambiental reconocida en el artículo 398 de la Constitución, que también eso es una consulta previa. Eh, y cuando se inobserva, cuando se omite la realización de la consulta, pues no estamos simplemente omitiendo un proceso de participación social. Lo que estamos haciendo es impedir que las comunidades, que los pueblos en general, que las personas no emitamos nuestro consentimiento. Y eso es pues algo esencial que generalmente no se toma en cuenta. No es un simple proceso de participación social, es el consentimiento. Y el consentimiento es la garantía para otros derechos fundamentales, como los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, como el derecho de acceso al agua, el derecho al medio ambiente sano, y el mismo derecho a manifestarnos sobre estas temáticas. Entonces, sobre todo este asunto es que en el caso de Cuenca, en la parroquia Victoria del Portete, en el 2011, ya tuvimos un primer proceso de consulta comunitario, que no tiene los mismos efectos de una consulta popular, pero que es importante porque permite, pues justamente, manifestar el consentimiento de las comunidades. Ahí más del 90% de las personas ya le dijeron que no a la minería. Luego está el caso de la consulta en Girón, que sí es una consulta institucional con todos los parámetros jurídicos a cumplirse. Esta consulta se desarrolla en el año 2019 y pues justamente ahí Girón le dijo con el 86% no a la minería en sus territorios. Y luego está la consulta de Cuenca, que después de varios intentos tiene pues efectos y sale a la luz la consulta. Y el 7 de febrero ganamos con el 80% de las personas diciéndole pues sí al agua, sí a los páramos, sí a los ríos, sí a la vida. Y es un resultado tremendamente contundente.
Sí, realmente que nosotros desde acá estamos muy felices con los resultados de Cuenca. Creo que es importantísimo darle este valor al agua. Ahorita estamos viendo incluso cómo en el mundo se habla ya incluso de que se le da un valor extra, incluso ya en los mercados al agua, o sea, a ese punto de grave está la situación y cómo tenemos que defenderla. ¿Qué quiere decir esto de que se ganó en la consulta popular? ¿Qué viene ahora en el futuro para las mineras? ¿Qué viene ahora en el futuro para el agua? Perfecto. Para responder a tu pregunta, Cris, la dividiré en dos partes. La primera es cuáles son los efectos jurídicos de haber ganado la consulta. Lo primero es que, pues básicamente se prohíbe la explotación de minería metálica a mediana y gran escala en 5 zonas de recarga hídrica del Cantón Cuenca. Estas 5 zonas de recarga hídrica corresponden a los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y el río Norcay. En esta zona, además de prohibirse la explotación, que es una fase específica del desarrollo de un proceso de un proyecto minero, también se prohíbe la concesión de nuevos proyectos mineros para minería metálica a mediana y gran escala. Así que los efectos jurídicos pues son extremadamente contundentes. Y luego están los efectos políticos. Los efectos políticos es pues prácticamente quitarle la licencia social a cada uno de estos proyectos, bueno, no solamente a los proyectos ya existentes en el territorio del Cantón Cuenca, sino quitarle la licencia social a cualquier actividad minera en esta zona. Y eso pues también es un efecto tremendamente contundente, tremendamente fuerte e importante. Que además, otro de los efectos políticos es que se sienta un precedente muy importante para que en el resto de territorios del Ecuador se planteen consultas populares para defender el agua, para defender a la naturaleza de las actividades mineras e incluso de otras actividades extractivas, que se metan dentro de la lógica del extractivismo. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando también de hidroeléctricas, de agroindustria y muchas otras actividades más que pues presentan una amenaza tangente y sumamente preocupante para el tema de los derechos de la naturaleza y derechos humanos, ¿no? ¿Y qué falta ahora en Cuenca? O sea, ¿cuáles son los pasos subsiguientes? En realidad, para la materialización de los efectos de la consulta, como les había dicho antes, son de inmediato cumplimiento, pero tienen que realizarse algunas cosas para que se materialicen estos resultados. Lo primero que tenemos que hacer es vigilar que el Ministerio del Ambiente y Agua cumpla con esta orden de la Corte Constitucional de definir adecuadamente cuáles son las zonas de recarga hídrica. Luego esto tiene que plasmarse dentro del plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión del suelo del Cantón Cuenca, donde pues se establecerá la prohibición de explotación minera en estas zonas de recarga hídrica. Luego, estamos trabajando ya en ordenanzas para declarar todas estas zonas como zonas de desarrollo estratégico para el Cantón Cuenca, donde además de la protección y la conservación de los páramos y los ríos que nacen ahí, se trabaja con las comunidades que habitan estas zonas, con actividades económicas que permitan su desarrollo sin la necesidad de explotar a la naturaleza. Cosas que ya se han venido dialogando con las comunidades ha sido, por ejemplo, que estas comunidades se convierten en guardianas de los páramos y que se reconozca económicamente estas actividades. Que se reconozca además otro tipo de actividades como que estas comunidades siembren agua, siembren lagunas que luego nos permitan pues tener y garantizar cantidad y calidad de este líquido vital para el Cantón Cuenca. Y situaciones similares que estamos empujando pues a nivel cantonal para materializar y sacarle el jugo pues de estos resultados de la consulta popular que son contundentes. Es un precedente importantísimo y de verdad nos alegra un montón que las comunidades y en general la población se haya decidido defender el agua de esta manera. Pero cuéntame un poquito también cuáles fueron los principales retos de hacer esta consulta y sobre todo los principales detractores. Cuéntanos cómo fue también ese proceso. Muy bien. A ver, principales retos. La consulta popular de Cuenca se construyó desde el Cabildo por el Agua, que es un espacio que articula a varias organizaciones. Luego se presenta ante el Consejo Cantonal, entonces ahí ya estaba el primer reto, que es convencer al Consejo Cantonal de que acoja nuestro proyecto de consulta popular para presentar ante la Corte Constitucional. Entonces, se presentó primero ante la Comisión de Ambiente del Consejo Cantonal, la comisión aceptó el proyecto de consulta, la trabajamos dentro de la Comisión de Ambiente y luego se preparó un informe ante el Pleno del Consejo Cantonal de Cuenca.
donde pues las 16 autoridades que componen el Consejo Cantonal votaron a favor de este proyecto de consulta. Sin embargo, en esa sesión de consejo donde estábamos debatiendo el tema de la consulta popular, participó la Cámara de Minería de la SUAY, pues diciendo que la consulta no era un tema necesario, no era un tema relevante y pues era un tema que a la final no convenía a la SUAY debido a que iba a impedir el trabajo, el desarrollo, todo este discurso que ya conocemos por parte del sector minero que en realidad es bastante falaz, tiene un montón de falacias sobre las que se construye. A pesar de esa participación del sector minero y la discusión que se llevó a cabo, pues porque teníamos que refutar estos alegatos, el Consejo Cantonal de Cuenca aceptó el proyecto de consulta popular y luego se presentó ante la Corte Constitucional. Ese para mí era el reto más difícil de todos, porque la actual Corte Constitucional es una corte que está compuesta por juristas extremadamente técnicos que conocen plenamente el derecho y que además se fijan hasta en los mínimos detalles para poder emitir sus dictámenes. A pesar de eso, estábamos completamente confiadas y confiados de que el proyecto de consulta estaba bien construido para poder obtener el voto favorable de la consulta, de la Corte Constitucional, perdón. Y fue así. La Corte emitió el dictamen 6-20-CP/20, mediante el cual se dio paso pues a la consulta popular. Y luego pues se vino el siguiente reto, que es presionar al Consejo Nacional Electoral para que establezca un calendario electoral alrededor de la consulta. Y la presión fue justamente para que se cumpla con lo que establecen los reglamentos que tiene el mismo Consejo Nacional Electoral para el desarrollo de consultas populares. Es así que pues luego el Consejo Nacional Electoral, mediante presiones permanentes que tuvimos desde las organizaciones sociales, establece el calendario y pues establece además que la consulta se realice en medio de los comicios generales que se desarrollaron, al menos la primera vuelta, el 7 de febrero, donde además ganamos. Pero luego estaba todo el tema de la campaña, y la campaña significa un reto extremadamente fuerte. Primero porque había dos contextos bastante contundentes. El primero era la crisis sanitaria en la que todavía estamos, y pues eso además impidió que realicemos una campaña como nos hubiese gustado, una celebración completa por el agua, ocupar el espacio público, articularnos con las comunidades, con los barrios, realizar un montón de actividades que teníamos planificadas, que pues no eran posibles porque básicamente el COE nacional, el COE cantonal y el mismo Consejo Nacional Electoral emitieron directrices para que las actividades en el espacio público sean lo más limitadas posibles. Así que la mayor parte de la campaña se realizó en redes sociales y eso también era un reto bastante fuerte. Y luego estaba también el tema de afrontar a la campaña por el que se realizó. El sector minero tiene muchísimo poder político y tiene muchísimo poder económico, entonces tienen la posibilidad y la capacidad de mover un montón de cosas. Pagar pautajes en redes sociales, pagar pautajes en páginas web, pagar pautajes en radios, etcétera, etcétera. A todo eso nos tocó enfrentarnos también, cosa que creo que lo hicimos bastante bien y por eso tuvimos los resultados que tenemos ahora. Y los principales detractores, pues, de todo este proceso, evidentemente, son los sectores mineros, que no les conviene que avancemos con estos procesos de defensa del agua, de la naturaleza, de los ecosistemas y, por supuesto, también de los derechos humanos, porque se ven afectados sus intereses, que son intereses particulares que no necesariamente responden a necesidades sociales. Entonces, ahí se estaban moviendo, pues. Y además está el gobierno central. No nos olvidemos que el gobierno central está completamente alineado a los intereses de la minería, sobre todo esta minería transnacional, ¿no? Esta minería que se enclava dentro de lo que es el extractivismo minero a nivel mundial. Entonces, también nos tocaba enfrentar a lo que sea que se venga de parte del gobierno central. Son cosas, pues, que con el andar se iban viendo. Sí, realmente un gran trabajo el que realizaron, realmente les felicitamos muchísimo por todo. Sabemos lo difícil que es a veces lograr estas cosas cuando te enfrentas hacia tantos grandes poderes que te puedes, y nosotros somos simplemente ciudadanos que estamos buscando lo mejor para la Pachamama y para nosotros, ¿no? Eso también es importante que las personas entiendan que no únicamente es velar por los derechos de la naturaleza, pero como mencionaste también los derechos humanos. Muchas veces nos olvidamos que no únicamente hay el derecho al trabajo, que es importantísimo, pero también el derecho a vivir en un ambiente sano, que es incluso más importante, y realmente muchas felicitaciones por todo.
Para las personas que nos están escuchando y que no son de Cuenca, tal vez no saben cuáles fueron las preguntas exactas que hubo en esta consulta. Tal vez tú nos las podrías decir. Claro que sí. A ver, eran 5 preguntas, pero básicamente era lo mismo. Cambiaban 2 situaciones que ya les comento, pues. La pregunta de la consulta era básicamente esta: ¿está usted de acuerdo con prohibir la explotación de minería metálica a gran escala en las zonas de recarga hídrica del río Tarqui, delimitadas por la empresa Etapa EP, del Cantón Cuenca? Esa era básicamente la pregunta, pero cambiaban 2 situaciones. Cambiaba el volumen de la minería, es decir, en 4 de las 5 zonas de recarga hídrica estábamos hablando de minería a gran escala y en la quinta de mediana escala. Y luego cambiaban, pues, evidentemente las zonas de recarga hídrica: Tarqui, Yanucay, Machángara, Tomebamba y Norcay. Esas eran básicamente las preguntas. Para construir estas preguntas, nosotros nos basamos en una delimitación que hizo la empresa pública de agua del Cantón Cuenca, que es una delimitación en la cual se identifican las zonas de protección hídrica. Pero para identificar las zonas de protección hídrica se establecen, obviamente, cuáles son las zonas de recarga hídrica. Y esta delimitación surge de un convenio entre Etapa EP, la empresa pública de agua de Cuenca, con el Ministerio del Ambiente y Senagua en el 2018, mediante el cual se ceden competencias para que Etapa, pues, delimite estas zonas de protección hídrica y por lo tanto las zonas de recarga hídrica. Así que eso también es importante tener en cuenta para las personas que quieran o sectores que quieran construir un proyecto de consulta popular. Hay que definir con claridad las zonas donde van a tomar efecto los resultados de la consulta popular en el caso de que se gane. En el caso de Cuenca, pues fueron las zonas de protección hídrica. Es importante lo que mencionas porque es fundamental tener todo este bagaje científico, técnico detrás pues de estas preguntas, de las comunidades, también gente que apoya de esta manera a que se sigan haciendo consultas populares. Nos contabas un poquito que existen en otros lugares, también otras comunidades que también van a querer acceder a este recurso de las consultas populares que ya vemos que son muy útiles. Cuéntanos un poquito cuáles serían o en dónde estarían planificándose estas estrategias para conservar y preservar los ecosistemas y el agua. En realidad, en muchísimos lados del Ecuador se han puesto en contacto con nosotras y con nosotros del Cabildo por el Agua varios sectores. Desde Loja están preparando consultas, en El Oro están preparando consultas, en Pichincha están preparando varias consultas, en Imbabura están preparando varias consultas, en el centro del Ecuador, en Cotopaxi están preparando también algunas consultas populares. En realidad, el precedente de Cuenca, sobre todo el dictamen de la Corte Constitucional, más dictámenes previos de la misma Corte que negaron consultas populares, lo que hicieron es permitir que exista básicamente una receta mediante la cual se puede construir un proyecto de consulta popular para defender los territorios. Si es que necesitan a cualquier persona que esté escuchando esta entrevista, pueden escribirnos a la página del Cabildo por el Agua, a la página de Yasunidos Cuenca, y nosotros pues les daremos llegar todos estos antecedentes que ya ha sentado la Corte Constitucional para que sepan cómo se debe construir un proyecto de consulta y lo puedan hacer. Además, por supuesto, podemos prestar todo nuestro apoyo para que avancen con estos proyectos de consulta y logremos que mediante consultas populares, mediante procesos de democracia directa, logremos defender derechos de la naturaleza, logremos defender además los derechos humanos, porque es cierto, Cris, no podemos nunca hablar de la defensa de derechos humanos si antes no defendemos los derechos de la naturaleza, por la situación de dependencia del ser humano hacia el resto de la naturaleza. No olvidemos que el ser humano también es naturaleza. Entonces, necesitamos sí o sí garantizar condiciones mínimas de vida de los ecosistemas en los cuales habitamos para poder garantizar al mismo tiempo nuestros derechos humanos. Es una cuestión bastante lógica en realidad, no hay donde perderse en ese sentido. Sí, realmente, como mencionas, es importantísimo y Ecuador siendo el país tan mega diverso que siempre nos tratamos de vender hacia el mundo y nosotros mismos no proteger un recurso tan importante como es el agua. Y con tantos ríos que tenemos la fortuna de tener en el Ecuador, pues es prioridad de nosotros como ciudadanos, como ecuatorianos, defenderlos. Y justamente creo que ustedes han sido un gran ejemplo de cómo los ciudadanos podemos buscar la defensa de nuestros derechos, de los derechos de la naturaleza, que como dices, realmente deberían ser uno solo, ¿no? Porque los derechos son
todos unidos y nosotros somos parte de la naturaleza. Como dices, sin la naturaleza, pues nosotros no existimos y eso es algo importante que tenemos que aprender. Y justamente estamos atravesando una pandemia que ha sido justamente por el respeto hacia la naturaleza y que esperamos por lo Efectivamente. menos, ajá, nos sirva de lección para realmente encontrar esta forma armoniosa de vivir con la naturaleza. Para terminar, terminando, cerrando un poco el programa, no sé, David, ¿qué mensaje quisieras dejar a todas las personas que nos escuchan, a los ecuatorianos, sobre realmente la importancia de nosotros también entrar en estos procesos, ¿no? No dejar que únicamente la política siga y nosotros simplemente ser, solo ver cómo pasa la política y nosotros no ser realmente participantes activos. Efectivamente, creo que es tremendamente importante perderle el miedo a meternos en este trabajo que sí es fuerte, pero que tiene resultados extremadamente bondadosos, por decirlo de alguna forma, que es básicamente el trabajo de ir peleando esta democracia directa, ¿no? Esta democracia mediante la cual podemos incidir en las decisiones del Estado y que también nos sirve para romper este centralismo que básicamente es un grupo de burócratas tomando decisiones desde escritorios sobre territorios que no conocen ni conocerán nunca para satisfacer intereses que son muy particulares, muy cerrados, porque no necesariamente responden a necesidades sociales, como lo es la minería metálica principalmente. Entonces, necesitamos pues articularnos, organizarnos, movernos para construir estos procesos de consulta popular que ya han demostrado que efectivamente significan una manera de frenar el centralismo, de frenar el extractivismo y garantizar derechos de la naturaleza y por lo tanto también derechos humanos. No nos olvidemos también que está el tema de la consulta del Yasuní, que pues en su momento significó un gran problema para el gobierno de Correa cuando hizo el fraude por medio del Consejo Nacional Electoral porque se dio cuenta que efectivamente por medio de estos procesos democráticos se pueden frenar estos proyectos que amenazan la vida ecosistémica de los distintos ecosistemas pues que habitan, que existen en el territorio que definimos como Ecuador. Y en ese sentido también yo creo que es muy importante recuperar algo que yo creo que es trascendental, ¿no? Que es la animalidad en las personas. Porque generalmente estamos hablando de la humanidad como un valor absoluto, ¿no? Pero nos olvidamos que el ser humano es una especie animal, así de simple. Y al ser una especie animal, pues también necesita de los ecosistemas en los cuales estamos habitando. Si no garantizamos la defensa de estos ecosistemas, en el caso de Cuenca, por ejemplo, es el ecosistema páramo, este ecosistema esencial que permite la reproducción de la vida, si no garantizamos la defensa y la vida de estos ecosistemas, pues también estamos al mismo tiempo pues prácticamente cavando la tumba de todas y todos nosotros. Necesitamos sí o sí meter este enfoque ecosistémico en la planificación territorial, en la planificación de la política pública e ir identificándonos como una especie más para poder garantizar política pública a nivel nacional que garantice mínimos vitales, que garantice mínimos de respeto de los derechos de la naturaleza y derechos humanos, por supuesto. Entonces creo que ahí está el reto gigantesco. Recuperemos esa animalidad que hemos perdido de vista por este valor de la humanidad que yo creo que está sumamente sobrevalorado. Importantísimo lo que dices, David. Somos una especie más en este planeta y como tal, pues necesitamos aprender a compartir, a convivir este espacio que es único. O sea, hay mucha gente que ahora está buscando, imagínate, están buscando agua en otros planetas cuando la tenemos aquí, la estamos desperdiciando, la estamos acabando, contaminando. Pero tenemos que ser conscientes de que incluso aunque encontremos agua en otro planeta, no es que nos vamos a poder ir de la noche a la mañana a vivir en otro lugar, ¿no? Este es el lugar que tenemos y por lo tanto tenemos que conservarlo, preservarlo y sobre todo hacer justicia, ¿no? Justicia porque no solamente las personas que pueden o que tienen el acceso y la facilidad de pagar por este recurso, como decía Chris al inicio, que ahora ya el agua cotiza en Wall Street, no solamente ellos son quienes tienen el derecho al acceso al agua, sino todas las personas que vivimos en este planeta y por lo tanto la defensa de los derechos es importante, es valiosa y nuevamente felicitamos todo su trabajo. Esperamos que este precedente se replique no solamente aquí en Ecuador, sino en otras partes del mundo
que sepamos que esto es algo que necesitamos para la supervivencia de nuestra especie y bueno, aprender sobre todo a ser respetuosos, respetuosos con las otras formas de vida y con todos en general. Entonces, muchísimas gracias, David, por todo ese trabajo. Muchísima suerte también con todo lo que se viene, porque creo que esta lucha por la defensa de derechos es interminable. Lastimosamente aparecen frentes por todo lado, como Así es. decías. Pero ahí estamos apoyándoles como siempre. Ya saben, este espacio también es suyo mientras podamos hacerlo. Y bueno, nos vemos en todo caso en otra entrevista, en otros espacios. Un gran abrazo para ti, para todas las personas en Cuenca y nos vemos la próxima semana en otro programa de Primera Garra aquí en la Radio de la Asamblea.